Emprendedores, bienvenidos a nuestra clase. Yo soy tu coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy vamos a ver República Aristocrática, segunda parte. Concepto. Tú ya sabes que la República Aristocrática es aquel periodo en el que los civilistas, es decir, los miembros del partido civil, aquel partido considerado como el primero, bien organizado de la historia del Perú, tienen el dominio político, económico y social de la vida republicana. Es decir, en el Perú, ser alguien importante era significado de decir que eras un civilista. Aquí en esta foto podemos observar los clásicos, las clásicas vestimentas y sobre todo la clásica importancia que tenían estos señores al caminar por las calles de Lima o simplemente al presidir, al dirigir las ceremonias más importantes que se realizaban en la ciudad. La clase, habíamos dicho, es una clase sobre todo agroexportadora. De todos los civilistas, quienes se dediquen a las actividades agroexportadoras son quienes en este momento tengan el mayor poder. Un dato: este periodo de la historia del Perú también es conocido como el segundo civilismo. Así que cuando tú tengas algún libro de historia o puedas verlo de repente en el libro del colegio que se refieran al segundo civilismo, nos estamos refiriendo también a la República Aristocrática. Y tú ya sabes que la República Aristocrática va del periodo 1899 a 1919. Son 20 años en donde encontramos en el 90% de los casos gobiernos consecutivamente dirigidos por civilistas. Gobiernos aristocráticos. Empecemos por Eduardo López de Romaña. Aquí tenemos una representación de él. Lamentablemente no tiene una buena definición, hay muy pocas representaciones en el internet. Él va a gobernar el Perú entre los años 1899 a 1903, es decir, podríamos decir que es el primer presidente de esta etapa llamada República Aristocrática. Antecedente: él ya tenía el dominio de la política nacional porque fue ministro de Fomento durante el gobierno de Piérola, es decir, durante el gobierno anterior, aquel que fue de 1895 a 1899. Y tú recordarás que habíamos comentado que el Ministerio de Fomento fue un ministerio sumamente importante porque era como reunir hoy más de 5 o 6 ministerios de los que tenemos actualmente, es decir, que tenía mucho poder de decisión. Los partidos con los que llegó al poder fue el Partido Demócrata y el Partido Civil, es decir, la famosa coalición nacional que también llevó en su momento al poder a don Nicolás de Piérola. Característica: él rápidamente decide entre los dos partidos y termina acercándose a los civilistas y obviamente se desentiende, se aleja de los demócratas, es decir, del partido de Piérola. Esto va a hacer que el partido de Piérola, el partido demócrata, se convierta en su mayor opositor, dominando el Congreso. Y vamos a ver cómo durante estos 4 años va a existir un conflicto entre Congreso y presidente. Obras y hechos. Primero, surge la Sociedad Nacional de Recaudación de Impuestos. Simplemente lo que hace es expandir el poder de lo que ya había creado en su momento Nicolás de Piérola para que esta capacidad recaudadora llegue a todos los departamentos del Perú. Esto lo hace ni bien ingresa al poder. Luego se crea la Compañía Salinera del Perú para de esta manera aprovechar este recurso, la sal, y venderla a través de los estancos de la sal. ¿Qué cosa eran los estancos de la sal? Eran puestos en donde uno podía conseguir este producto, pero eran manejados por el Estado. No lo podía vender una empresa privada, sino lo tenía que manejar el propio Estado peruano. Funda la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, que más adelante terminará convirtiéndose en la actual Universidad Agraria de La Molina. Crea los códigos, es decir, las normas específicas para la minería, para el uso y la distribución del agua y el Código del Comercio. Crea las juntas fluviales, es decir, grupos que se van a encargar de viajar por los ríos de la selva para ir colonizando cada vez más territorio. Recuerda que Perú, por más que tiene ya cerca de 100 años de independiente, sin embargo la selva sigue siendo todavía muy desconocida para los propios peruanos. Y llega la inversión de una compañía inglesa llamada la Cerro de Pasco Mining Company, que, como su nombre lo dice,
va a insertarse en la sociedad andina del Perú y va a comenzar a extraer minerales, sobre todo oro y plata, en grandes cantidades, influenciando mucho, afectando mucho el modo de vida que hasta ese momento se había tenido en la serranía del Perú. Traerá por una parte progreso, pero por otra también traerá muchas deficiencias, sobre todo en lo que respecta a los derechos de muchas personas. En el aspecto externo, Perú y Bolivia firman el Tratado Osma-Villazón, que establece la demarcación, es decir, los límites fronterizos entre ambos países. Esto se hace en el año 1902, ya lo hemos dicho, entre Perú y Bolivia, y Perú recibe con agrado un fallo, es decir, una opinión favorable desde Argentina. ¿Por qué? Porque tanto Perú como Bolivia pidieron la opinión de este tercer país para que pueda dar algún tipo de idea sobre este conflicto, y para nuestra suerte Argentina dio su voto a favor de lo que Perú sostenía. También podemos ver cómo en estos años empieza en Chile la llamada chilenización de Tacna y Arica, es decir, los chilenos a través del sistema educativo, a través de los colegios, a través de las municipalidades, van a comenzar a insertar la idea de que Tacna y Arica sí o sí son y serán chilenas. Como sabemos, hasta el día de hoy, Arica, bueno, sigue perteneciendo a Chile desde que lo perdimos en la guerra con este país, pero Tacna sí decidió regresar unas décadas después. Perú, por un corto tiempo, rompe relaciones con Chile, pero a los 2 o 3 años rápidamente se vuelven a recuperar. Hablemos ahora del siguiente gobernante, Manuel Candamo e Iriarte. Tenemos aquí también una pintura, una representación de él. Él va a gobernar solamente un promedio de 10 meses, entre 1903 a 1904. Vamos a explicar por qué. Antecedente, él ya había sido un presidente peruano, pero provisional. ¿Tú te acuerdas que habíamos hablado que en 1895 hubo una guerra civil entre el héroe de la guerra con Chile, Andrés Avelino Cáceres, en su segundo gobierno, con el señor Nicolás de Piérola? ¿Verdad? Se declararon la guerra civil y el ganador fue Nicolás de Piérola. Una vez que gana Nicolás de Piérola, para pasar del gobierno de Andrés Avelino Cáceres al gobierno de Nicolás de Piérola, el Perú decidió que hay un presidente provisional que maneje el Estado por poco tiempo y que ponga las cosas en orden. Este fue Manuel Candamo e Iriarte. Ahora lo tenemos ya como presidente escogido por los peruanos, electo, y también va a llegar al poder con el apoyo de los partidos civil y constitucional. Característica, no tuvo contrincante. ¿Por qué? Porque el partido de Piérola, el Partido Demócrata, que había sido aliado del Partido Civil, ahora va a sostener que las elecciones eran fraudulentas, y es por eso que se retiró de la contienda electoral. El dato es que este señor muere en pleno ejercicio de su mandato. Sin embargo, alcanzó el tiempo para poder observar algunas obras durante esos 10 meses. Primero, veamos la cuestión social. Comienzan las grandes huelgas, sobre todo en las ciudades. Tenemos la huelga de jornaleros del Callao para reclamar el pago, o mejor dicho, para reclamar un mejor pago y el derecho al trabajo de las 8 horas. Esto va a suceder en 1904. Se firma la ley de ferrocarriles para promover la interconectividad entre las diversas provincias del Perú. Esto también es 1904. Y por último se inaugura aquí en la ciudad el primer ferrocarril eléctrico transurbano, también llamado tranvía. Aquí podemos ver una imagen de este medio de transporte, y su línea va a ser Lima-Chorrillos. Todo esto, como pueden observar, se consigue en 1904. Los obreros que lucharon en esa huelga en el Callao todavía no van a conseguir el derecho de las 8 horas, pero sí dejarán una huella para que próximamente los obreros consigan ese derecho. Hablemos ahora de José Pardo y Barreda. Aquí tenemos la imagen de este señor. Ahora sí es una fotografía, es decir, es la imagen fiel de el expresidente Pardo y Barreda. Él va a gobernar el Perú entre 1904 a 1908. Antecedente, él había sido presidente del Consejo de Ministros del anterior presidente del Perú, es decir, del presidente Candamo. Él llega al poder con el apoyo de los partidos civil y constitucional. Característica, el Partido Demócrata nuevamente, o sea, el partido de Nicolás de Piérola,
nuevamente se abstiene de participar en las elecciones porque quería dejar en claro que el Partido Civil ganaba, entre comillas, pero siempre con fraude. Dato, este señor, José Pardo y Barreda, es hijo del fundador del Partido Civil. También fue presidente del Perú, el señor Manuel Pardo y Lavalle. Fue presidente del Perú poco tiempo antes de que empiece la guerra con Chile. Es más, su padre, Manuel Pardo y Lavalle, va a ser quien firme ese pacto que se dice que era secreto entre Perú y Bolivia para poder defendernos entre los dos. Y justamente haciendo honor a ese pacto es que Perú entrará por defender a Bolivia a la guerra de la que ya hemos hablado en clases anteriores. Así que este señor es el hijo del fundador del Partido Civil. Veamos qué hizo en la educación. La educación primaria fue declarada gratuita y obligatoria, es decir, a partir de este año, en teoría, ningún niño tenía que dejar de estudiar. Construye para eso cientos de escuelas en diversas partes de nuestro país y es el presidente que permite por primera vez el ingreso femenino, es decir, el ingreso de las mujeres a la universidad. Hasta ese año las mujeres no tenían permitido la educación superior. Acá ponemos la imagen de un barco porque a nivel de defensa este presidente va a adquirir los cruceros Grau y Bolognesi, es decir, va a dotar de nuevas armas a nuestro país para que la defensa territorial esté mejor custodiada, esté mejor protegida. A nivel de urbanismo, es decir, de avances en la ciudad, este señor construye un nuevo tranvía con otra línea, Lima-Callao. Aspecto laboral. Aquí tenemos que los obreros que en décadas anteriores ya venían expresando su disgusto por medio de sus huelgas, en estos años comenzarán a abrazar las ideas anarquistas, es decir, aquellas que sostenían que el poder no tenía que significar diferenciación entre las distintas personas. Y con estas ideas anarquistas comenzarán a formar los primeros sindicatos, es decir, la unión de obreros de acuerdo a la especialidad a la que se dedican. Y en el aspecto externo, ocurre un incidente entre caucheros. ¿Te acuerdas tú que te mencioné en la clase anterior que este producto natural, el caucho, iba a ser muy demandado por el mundo entero porque en estos años está que empieza a nacer una nueva industria, que es la industria automotriz? Y para las llantas y para otros productos automotrices el caucho es un material muy especial. Pero en el Perú, en el año 1904, va a ocurrir un incidente entre caucheros peruanos y caucheros brasileños. Lo curioso es que el daño no fue entre los caucheros en sí, sino a los indígenas que estas personas perseguían para convertirlas prácticamente en sus esclavos y así conseguir la explotación de este recurso. Muy bien, alumnos, esto es un resumen de los hechos y las obras que ocurrieron durante los primeros gobiernos de la República Aristocrática y espero que hayamos podido aprender un poco más de nuestro curso. Los espero para un siguiente tema. Muchas gracias.